De todo lo que el padre Alex haya dicho o haya hecho, ¿qué ha sido lo fructífero para usted? Para mí lo fructífero ha sido que logró convertirme con sus consejos, logró cambiar mi vida, como quien dice. Y aparte de eso, muchas cosas que él ha logrado, pues a nivel de la iglesia, han cambiado muchas cosas desde que él llegó, ha hecho obras que bueno, en realidad se pueden ver, pues, ¿no? Y más que todo, yo antes no venía a la iglesia, logró cambiarme de esa manera, pues convertir mi vida en otra. Yo ahora asisto a la iglesia, quiero aprender más, veo esa necesidad de aprender más y bueno, y yo le agradezco a Dios y a él también, pues yo estoy muy agradecida con él porque desde que él apareció en mi casa, pues no, cambió todo, o sea, mi vida cambió, ya no soy la misma de antes, quizás, en muchas cosas, pues no, vivía desconcertada, no sabía muchas cosas, ignoraba tantas cosas. Lo fructífero en mi vida será ese conocer más a Dios, amarlo más, porque en base a la preparación que Él nos está dando continuamente, pues logra cambiar ciertos aspectos de la vida de las personas. En mi caso, deseo yo ser más paciente, más tolerante con mi propia familia, gracias a los consejos que Él nos prodiga cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con Él. Y creo que no solamente conmigo, sino que es una obra que se ve reflejada en cada una de las personas que lo queremos hacer. Desde que he conocido al padre Alex Alvarado, realmente pienso que he profundizado el amor a Dios. Sus enseñanzas son muy profundas para nosotros, realmente es muy importante todo esto. El trabajar en un grupo, el estar evangelizando el sector que tenemos, es muy importante eso, que nunca lo habíamos hecho, pero realmente eso nos llena más de ese amor a Dios para poder servir y de esa manera tener también, reforzar nuestra humildad más que todo. Y ese amor que tenemos hacia Dios nos hace que realmente también lo podamos dar con nuestros esposos, poder ser buenas esposas o con nuestros hijos, y de esa manera profundizar más ese amor a Dios también en nuestra familia. Bueno, primeramente quiero agradecerle a Dios por permitirme tener como párroco al padre Alex, y porque su consejo nos ha ayudado a evangelizar más a nuestra familia, a nuestros compañeros, ser más tolerantes con nuestros semejantes, y sin embargo a veces pierde un poquito la paciencia, pero se acuerda de ese consejo que él ha dado y todo mantener esa calma, ese amor a Dios que él nos ha dado. Para mí es una bendición porque desde que hablé por primera vez con él, me dio unos consejos y me dio esa fuerza para tener más amor a Dios. Y esa es la forma de agradecerle y le doy gracias a Dios por tenerlo aquí, por haberlo conocido. Bueno, para mí lo más maravilloso, lo fructífero ha sido la venida del padre Alex. Dios nos ha bendecido en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, con la venida del padre. Porque con él hemos regresado, porque personalmente yo he regresado a la iglesia con esa fe, porque el padre tiene carisma para hablar con todos. Él nos enseña a amar a Dios. Y desde ahí he empezado a buscar a Dios. Gracias al Padre. Ha cambiado mi camino y cambiado mi vida. Estoy muy agradecida. Él es un consejero de todo base. Y ha crecido en mí la fe,
la confianza, el amor y mucha paciencia. Gracias, Padre. Lo fructífero para mí ha sido sobre los niveles espirituales que me ha enseñado, que es a través sobre un programa llamado Pokémon, que es la poción, la superpoción y la hiperpoción. Lo fructífero para mí es de la manera que el Padre me ha enseñado, tomando referencia el cine y los programas de televisión. Le doy gracias al Padre Alex porque me ha enseñado a dar testimonio de lo que yo haga o explique, para así verle las cosas buenas de cada obra que yo hago y desempeñarla en mi vida diaria, y así yo misma crecer en la fe y ayudar a los demás para que encuentren a Dios. Lo fructífero para mí, lo que el Padre Alex me ha enseñado es que el grupo es un cuerpo y todos tenemos que trabajar de forma unida, ni una persona tiene que trabajar de forma individual. Lo fructífero para mí es que el Padre me ha enseñado más sobre Dios. Lo fructífero para mí que Él me ha enseñado es que en cada actividad que realice o haga, da una enseñanza. Lo fructífero para mí que el Padre me ha ayudado con sus consejos a cambiar mi forma de ser y a cambiar mi forma en cómo hablarle a las personas. El cambio que yo tuve cuando el Padre llegó fue cuando me llamó a ser catequista, porque yo era una de las personas que no me gustaba hablar en público. Yo escuchaba, pero no me gustaba participar. Y cuando Él me llamó a que sea catequista, o sea, comencé yo a ser responsable, a tener el grupo, a dirigirlo. Y ese fue mi cambio. Ahora ya hablo demasiado. Bueno, durante la estancia del Padre Alex en esta parroquia, para mí ha sido un crecimiento espiritual continuo, porque digamos, comenzando con la catequesis bautismo, aprendí mucho. Y pues desde luego, cuando uno aprende también crece en el amor a Dios. Luego fue que llamaba a la catequesis de padres, en la cual le dio más formación. Y yo prácticamente voy aumentando ¿cómo se puede decir? O sea, ese amor a Dios, eso que uno puede recibir por medio del Espíritu Santo, al vivir cada día más ese amor de Dios. Y pues, por eso siempre estará en mis oraciones, el Padre Alex, para que tenga más, o sea, esa capacidad que trajo pues, acá en esta parroquia, ese entusiasmo, que puede haga fructificar en todos sus fieles, ¿no? El tiempo que estuvo el Padre aquí con nosotros, hubo un cambio total en mi vida, porque la verdad no sabía qué es compartir, qué es ser madre en el hogar. Yo me dedicaba a mi mundo, y ahorita que sé la palabra de Dios, sé muchas cosas, y gracias a Él y gracias a mi Dios que estoy en un grupo, y he formado mi hogar, he formado a mis hijos. Gracias a ellos, gracias a mi Padre, mis hijos también están en un grupo, y bueno, pues el Padre siempre está en mis oraciones, y que Dios le ilumine cada paso que dé. El cambio de mi vida espiritual, en el tiempo que está el Padre Alex Alvarado, pues ha sido bastante, ¿no? Porque he cambiado mucho. Yo era bastante en mi carácter, en mi modo de vivir en mi hogar, todas esas cosas he cambiado porque él me ha aconsejado, me ha dado buenos consejos, ¿no? Y también aquí en mi iglesia ha habido cambio bastante en el modo de como él es joven, ¿no? Tiene ese cambio, ¿cómo le puedo decir? Que tiene viva la iglesia ya, viva, porque hay muchos grupos que lo apoyamos, ¿no? Y sí, le agradecemos a Dios y a Él y a María Santísima también por habernos mandado un sacerdote joven que pueda sacarnos adelante. Gracias a Dios, porque en las veces que he tenido que conversar con nuestro sacerdote,
he venido hecha la valentona y Él me ha dado esa fuerza para seguir con los problemas que he tenido. No, ha sido una persona que me ha ayudado a que yo crezca en la fe, no andarme quejando mucho, sino pedirle mucho más a Dios. Y no soy catequista, sino llevo la comunidad. Hasta el momento yo me siento muy bien. Me siento agradecida por Dios y por la fuerza que he tenido, porque ha sido el sacerdote que me ayudó a tener mucha fortaleza. Digamos, agradecemos a Dios y a la Virgen nos hemos enseñado a un párroco joven en esta parroquia que hemos aprendido bastante en el sentido de que es más claro poder escuchar la palabra del Evangelio, el ejemplo que nos ha dado y ese ánimo que tenemos de, seguir adelante. Nos ha ayudado muchísimo el Padre para que puedan entender lo que significa el Evangelio, ¿no? Y esta devoción también a nuestra Madre Santísima, porque en cada misa, antes de la Santa Misa, se reza el Santo Rosario, es importante, ¿no? Para poder, tener un poco más confianza, ¿no? En nuestra Madre Santísima, a través del Rosario, para escuchar la palabra del Señor Hijo, como dice a cada uno de nosotros, para que podamos nosotros ir analizando cada día qué significa el Evangelio que nosotros escuchamos a través de nuestros párrocos. Yo sinceramente agradezco a Padre Alex porque él me ha ayudado bastante en lo personal, el amor bastante a la Eucaristía, la confesión frecuente, y en lo otro, pues en mi espiritualidad me ha abierto bastante las puertas, ha permitido que se haya bastantes talleres de oración y vida, y también pues ahí se ve por lo tanto que las personas pueden aprender a orar, y lo más importante, la relación con Dios, y saber que somos hijos amados. Pues eso es lo que ha hecho el Padre Alex. Primero, el hecho de que con la ayuda del Padre Alex ya me ha tocado ser catequista. Tal vez no lo he hecho de la mejor manera posible, pero lo que me consuelo, por decir así, es que de alguna u otra forma me gusta tener niños a mi cuidado, por decir así. También en las misiones que hemos tenido que salir más por mandato de él, a pesar de tener que dejar de hacer cosas, pero se ha habido la diferencia. Por ejemplo, la gente que va a la iglesia, que uno va a las casas y ya conoce la cara. Pues gracias a Padre Alex y todo lo que ha mandado, como las reuniones, los aprendizajes que él ha dado, todas las personas que hemos asistido, hemos aprendido más sobre cómo es el cristiano, cómo tiene que ser un cristiano, y así sucesivamente. Y gracias a eso he tomado un poco más de responsabilidad en las cosas. Lo fructífero de que está Padre Alex ha sido que para mí es saber que soy miembro de esa iglesia y que tengo mis responsabilidades aquí, y eso me ha ayudado a trabajar por lo que me corresponde dentro de la iglesia. Lo fructífero del Padre Alex que ha ayudado a las personas y que gracias a eso he aprendido a ser humilde, amable con todo. También lo fructífero es que me ha acercado más a Dios. Lo que a mí me ha dado frutos, y un fruto al principio fue un poquito medio así como doloroso, pero después sentí el fruto del consejo del Padre. Fue cuando tuvimos un diálogo muy bonito, muy personal con él, y él me dijo pues que el diálogo era acerca de cierta actitud de los hermanos. Entonces él me supo decir y aconsejar de que tuviera paciencia, de que tuviera pues esa entrega de piedad y misericordia en la presencia de Cristo Jesús a través de mis hermanos, que los amara cada día más, y que quién no es pecador en esta vida, y que como pecador sintiéramos la necesidad de ese amor hacia los demás, hacia mi semejante. Eso fue lo que al principio no me gustó, pero doy gracias a Dios
que él tuvo ese consejo conmigo, en la cual me ha ayudado bastante desde entonces. Me ha ayudado muchísimo. Y gracias a Dios y al Padre Alex. Le agradezco al Padre Alex por todas sus oraciones, por todas las cosas que él ha hecho conmigo, por todos los consejos que me ha dado diariamente. Mi vida antes era diferente. Mi vida era un poco alejado de la iglesia, alejado de Dios. Iba de vez en cuando a misas y cosas así, pero desde que el Padre Alex llegó a nuestras vidas, llegó especialmente a mi vida, él ha sido una de las personas que me ha ayudado mucho en cuanto a mi fe. Él es una de las personas que tan amablemente él dedica su tiempo, dedica todo para cada uno de los feligreses y es una muy buena persona. Por eso hay que orar mucho por él. Primero, gracias Padre. Gracias por ser el ser humano que es, gracias por ser un elegido de Dios, gracias por habernos llamado a Cáritas, gracias por ser un consejero espiritual fantástico, gracias por permitirnos entender la palabra de Dios de una manera muy humilde, gracias por haber llegado a nuestra iglesia y haber cambiado nuestras vidas. Yo eternamente agradecido, Padre. Bueno, son muchos los agradecimientos que le damos al Padre Alex, en lo personal, para mí y para mi familia. Me ha ayudado muchísimo a cambiar. He cambiado, se puede decir, un 90% desde que el Padre Alex llegó acá a la parroquia. Él nos dedica tiempo, él siempre va a la casa, nos da un consejo. Bueno, le doy gracias al Padre Alex porque quizás en el momento que yo más lo necesité, él llegó a nuestra vida a darnos muchos consejos y de él he aprendido muchas cosas. Gracias a él porque en el momento que a veces yo más he necesitado de un consejo y yo se lo he pedido, él me lo ha dado y yo lo he captado y lo estoy poniendo en práctica y también para mi familia ha sido una ayuda muy grande y yo cuando necesito de él un consejo, él está presto para dármelo. Y yo le agradezco muchísimo y siempre yo lo tengo en mi oración y que él me ayuda también para yo tener más fe y ayudar también a los demás. Bueno, de toda la experiencia que tengo desde el momento que el Padre entró en su servicio pastoral a nosotros en nuestra parroquia, lo que veo que ha hecho mucho fruto en mí y lo que me faltaba era mucha formación, ¿no? Que es lo que él implementó desde un momento con nuestras formaciones y creo que es lo que cada vez nos hace superarnos más, primeramente personalmente como hijos de Dios y también nuestro nivel personal, porque sí nos vamos desarrollando como personas, cambiando nuestros hábitos, malas costumbres y formándonos primeramente en la vida espiritual, porque siendo un verdadero cristiano vamos a ser cristianos profesionales, llenos de amor y que lo podemos inculcar a los demás, ¿no? Y especialmente en la catequesis que tenemos nosotros, con niños, con padres, bueno, y con nuestros compañeros. Eso es lo que personalmente, ¿no? En lo personal, el trato amigable que he tenido con el Padre Alex es uno de los aspectos más fructíferos que uno puede conseguir, puesto que ha adquirido una amistad consolidada en el amor de Dios, en el respeto y lo más agradable que he podido compartir con él es sin duda esas conversaciones personales que terminan con un abrazo que te da esa muestra de respeto, cariño y de un verdadero amor fundamentado en Dios. Bueno, con el Padre he aprendido muchas cosas buenas. No, para él, para mí ha sido él un muy buen referente respecto a su dedicación. Lo admiro mucho porque es muy apegado a su vocación y en cierto modo ese ejemplo es el que uno como buen cristiano siempre quiere ver en su párroco, en su sacerdote y que uno quisiera también llegar a ser así, ¿no? Su constante oración, su firmeza ante cualquier adversidad, también admiro mucho su parte sensible. Un ser humano es un muy buen ser humano y me ha ayudado muchísimo en ciertos momentos de mi vida
dándome consejos, quizás trayéndome un poquito a la línea, si es que me he sentido que quizás me estoy desviando. Lo aprecio mucho, lo quiero mucho y ha sido un muy buen sacerdote para nosotros y un amigo. Durante estos 4 años que lo llevo conociendo, hemos compartido, más que todo con un sacerdote, un amigo, un excelente amigo. Sus consejos han sido constantes en la formación. Como coordinadora ha estado guiándome de la mano para poder llevar a un grupo de jóvenes y personas mayores. Me quedo corta con las palabras para expresar el cariño que siento por él, un gran sacerdote que queremos mucho. En lo personal, la motivación que me ha dado el Padre Alex en su forma de dar consejo, una palabra de aliento, en decir la palabra adecuada para poder seguir con mi vida ha sido mucho la ayuda, porque gracias a eso he podido encontrar paz y tranquilidad con respecto a mis decisiones tomadas. El Padre Alex tiene cerca de 5 años en la parroquia. Yo lo conozco 4. Y de las cosas que han influido en mí o que me han agradado es su preocupación por la parte espiritual de sus hijos, de estar pendiente de cómo nos va, de cómo nos sentimos, de mostrarnos su cercanía, ofreciéndose en ayudarnos en los momentos difíciles en donde nos haga falta una mano amiga. Entonces, básicamente es eso, su preocupación por el crecimiento espiritual de nosotros. Bueno, desde la llegada del Padre Alex, puedo decir que en lo personal, en mi vida, pude casarme por la iglesia, matrimonio eclesiástico, pude acercarme más a Dios, pude conocer un poco más de lo que es la doctrina, ¿no? La doctrina, más espiritualidad, apologética. Hemos profundizado más, como que no es como que en realidad ha habido más espiritualidad en mi vida, he logrado más espiritualidad en mi vida, y eso pues he tratado de transmitirlo pues a mi familia y a los que, en este caso, a los chicos que tengo acá, en este caso, catequizarnos. Creo que ha sido muy fructífero, no tan solamente creo para mí, sino para todos los compañeros que están dentro de algún apostolado en esta parroquia. Un cambio total, vivo total con el Padre Alex, porque él ha sido muy espiritualista y esto a mí me ha hecho mejorar muchísimo en el sentido espiritual. Y su amabilidad también yo he aprendido de él, su genio, su modo de tratar, su delicadeza, sus impresiones tan agradables que yo he tenido de él. Eso yo he aprendido mucho de él. Su forma de tratar en lo material, por ejemplo, valora mucho el trabajo que yo hago. Él tiene un genio lindo que yo nunca lo he visto decir así, enojado. Nunca me ha hecho sentir mal cuando yo he hablado con él, cuando a veces yo me he equivocado, a veces he cometido sus errores por ahí, no tan graves, pero él nunca yo le he notado con coraje o palabras que me haya hecho sentir mal, no. En el sentido económico también he sido estimulado muy diferentemente como otros sacerdotes que yo he trabajado. Entonces para mí ha sido muy gratificante haberlo conocido al Padre y haber tratado y haber colaborado con él. Muy gratificante. Bueno, lo fructífero para mí
ha sido espiritual, intelectual y afectivo. Espiritual, la manera que él hace pues sus homilías, sus reflexiones, sus meditaciones, esa entrega total a Dios que me lleva a mí a sentir a Dios más cercano. Y pues lo corporal en sus formaciones que nos da cada vez, y pues así conozco más a Dios, después le sirvo con más disponibilidad. Y lo afectivo pues es en los momentos que Él está muy cercano a nosotros, y en particular yo he estado con esa disponibilidad de ayudarme en mis dificultades. Lo fructífero para mí fue cuando el padre Alex dijo en una homilía que no hay que discriminar a tu prójimo, no hay que mezquinar las cosas cuando tú tienes y no quieres dar. Desde allí fue que empezó el cambio, porque yo ya dejé de empezar a discriminar a las personas. Y por ejemplo, yo veo a un señor que recolecta botellas y si tiene hija o hijo le regalo algo a mi ñaño o algo mío. Pero constante de compartir y no más discriminación. Gracias. Lo fructísimo para mí es todo lo que he aprendido por las enseñanzas que he recibido del padre Alex. Pues nos ha enseñado mucho, tanto a nivel personal como a nivel académico, en todo sentido, tanto en el grupo como en la catequesis. Pero algo que me motivó a seguir fue cuando el padre Alex cayó enfermo. De verdad fue algo que nos dolió a todos, me sentí muy triste, pero aún así, a pesar de esa enfermedad, de ese obstáculo que él tuvo, él pudo seguir adelante. Y es como quien dice, lo que me anima hoy en día cuando tengo un problema, una enfermedad, una dificultad en la vida, a seguir, gracias a ese ejemplo que algún día el padre Alex me dio. Fructíferos para mí es cuando el padre Alex me da la bendición y siento una cercanía de Dios. Lo fructífero para mí ha sido aprender a valorar la Santa Eucaristía, o sea, la Santa Misa. Primero doy gracias a Dios porque nos han mandado un párroco como el padre Alex y porque con él he aprendido a tener más fe en Dios. Gracias a Dios porque nos ha mandado pues un sacerdote que ha llegado a convertirnos a cada familia, especialmente la nuestra. Pues. ¿Por qué es sacerdote, padre? Bueno, soy sacerdote por la misericordia de Dios y porque sentí el llamado y fui a un lugar a responder el seminario donde me ayudaron mucho a discernir mi vocación. Dejé que otros me ayudaran también a responder, y soy sacerdote para servir al pueblo de Dios. Soy muy contento de ser sacerdote. ¿Usted va a ser sacerdote para siempre? Con la ayuda de Dios, la oración del pueblo de Dios, la compañía de la Virgen y por mi compromiso con Dios, voy a ser sacerdote para siempre. Hasta la eternidad seremos sacerdotes y hay que ser fieles en esta vida y confío mucho en que, amparándome en la Santa Madre Iglesia, sus oraciones, en el cariño del pueblo también, en la parte humana, todo eso influye para que un sacerdote sea fiel. Oren mucho por los sacerdotes. ¿Se ha sentido alguna vez solo? Bueno, cuando era seminarista, alguna vez me encontré una oración del sacerdote después del domingo en la misa, donde hablaba mucho de la soledad. Y es algo que tenemos que experimentarlo, porque en la soledad debemos encontrarnos con Dios. Y yo he intentado que en esos momentos que me he encontrado solo, decir: Señor, soy solo para ti. Y bueno,
siempre Dios nos pone personas en nuestro camino, uno tiene que saber ayudar y servirles para no sentirse solo. Y mientras un sacerdote esté dispuesto a servir a la iglesia y al pueblo de Dios, nunca se va a sentir solo. Y más aún, en mi primera parroquia, que es Ángel de la Guarda, tengo muy presente a mi Ángel de la Guarda en los momentos de soledad y converso con él. ¿Cómo se lleva con otros sacerdotes? Bueno, como en toda familia, grande, muy grande. No puedo ser cercano a todos, pero con los sacerdotes que ayudaron en mi formación, siempre muy agradecidos, cuando los encuentro muy amables, siempre están atentos a mí, preguntándome, sacerdotes mayores que fueron un pilar fundamental en mi vocación. Y con mis hermanos sacerdotes, siempre ser uno mismo y encontrarnos, reírnos, contarnos anécdotas, estar juntos en la oración, con mis hermanos de la vicaría, cuando son las reuniones, una oportunidad para ir estrechando la relación entre nosotros. Y me llevo muy bien con los sacerdotes que he ido conociendo y siempre ser uno mismo para fomentar la unidad. Somos distintos todos mis compañeros que llegamos de mi curso, pero hemos hecho un bonito grupo y estoy muy feliz por haber estudiado junto a ellos. ¿El celibato es posible? Cuando uno recibe el don de Dios, es posible. Y por eso es importante haberlo discernido junto a mis formadores, si yo tenía esta vocación. La iglesia, a través de ellos, es el que decide, no a los mejores, sino a los que estamos intentando conocer y servir al Señor. Y confío en que si ya me ordenaron sacerdote, es un don de Dios, y con esa visión de saber que no es algo que brota de mí, sino de Dios, entonces puedo superar muchas debilidades acogiéndome siempre a la Virgen María, Madre de la Pureza, la devoción de las 3 Ave Marías, que se invoca al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su relación con nuestra Madre Santa, y eso me ha ayudado mucho para sostenerme en celibato, que no solamente es un don que Dios da, sino que una vez que nos lo da Dios, uno es el encargado de cuidarlo y protegerlo, y la Virgen me está ayudando a cuidarlo y protegerlo hasta ahora, y Dios me va a llevar a feliz término, como me dijeron en la ordenación, y trato de eso, de ser fiel cada día de la mano de la Virgen María. ¿Los sacerdotes se dedican a los pobres o a los ricos? El sacerdote es otro Cristo, y Cristo vino para todos. Cuando se habla de los pobres, no necesariamente estamos hablando de la pobreza material, sino de la pobreza espiritual. Él vino por los que están cansados y agobiados, por eso se hospeda en la casa de Zaqueo, y le dijo: hoy mismo tengo que hospedarme en tu casa. Marta y María, y su hermano Lázaro, la casa de Betania, no es que eran tan pobres tampoco, materialmente. Entonces él se dio a todos. No hay que tener esa mentalidad de que solo los pobres necesitan a Dios y que los ricos no. Para ellos será más difícil, pero hay que ayudarles a que sean generosos y no se queden como el joven rico, apegado a sus riquezas. Yo creo que hay mucha gente que no tiene nada y lastimosamente es muy soberbia y vive añorando bienes. Hay que superar esa mentalidad y no ver solamente si eres pobre o rico, sino si tienes un espíritu pobre o si tienes un espíritu rico en la cercanía con Dios. Es para todos, el sacerdote es para todos. Si pudiera elegir, ¿volvería a elegir ser sacerdote? ¿Por qué? Claro que sí, es un don de Dios, aunque yo
me escondería en el vientre de una ballena como Jonás, o me iría a otros pueblos a intentar no responder al Señor, el Señor me buscaría porque ya estoy hecho para Él. Sí, sí lo escogería, claro que sí. ¿Y por qué? Porque es un don de Dios que uno no puede resistir y Él es el que nos lo da todo. Él nos lo da todo y yo confío en que Él me va a dar todo lo necesario para seguir sirviéndolo. Y a pesar de las debilidades, no hay que poner el acento ahí, sino en que es un ministerio al servicio de Dios y Él se encarga de todo. Él está siempre junto a sus sacerdotes como estuvo con sus discípulos. Y uno tiene que ser fiel, intento ser fiel con la ayuda de Dios y la Virgen María.